La verdad que un gusto, un placer nuevamente reencontrarnos en este espacio de libertad, de reflexión, de análisis, que es Hora Libre, como cada 15 días, junto con el Lucho Vendali y Marcelo Barone, que se acoplarán al equipo, como siempre, por supuesto, a partir del bloque siguiente. Y en este inicio, en esta apertura, no quería dejar de compartirles a ustedes algunas reflexiones que me merecieron los acontecimientos de esta semana y de los días anteriores, que tienen, creo yo, como eje, sobre todo a quienes seguimos muy de cerca los episodios que son efectivamente de significación dentro de La Libertad Avanza, los que seguimos, por supuesto, ese día a día cotidiano como es nuestro caso. La realidad es que la situación primera a la cual me quiero referir, luego de haberlo procesado y analizado, y en forma conjunta me quiero referir, ¿no? O sea, el hecho de la bajada, la renuncia de José Luis Esper a la candidatura primera en la lista de diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires por La Libertad Avanza, y por otro lado el episodio o el fenómeno, tal vez, ocurrido en el Movistar Arena, que tiene como eje y por supuesto protagonista al presidente Javier Milei, ¿verdad? O sea, la presentación del libro La construcción del milagro, que también vino de alguna forma acompañada desde el punto de vista de la puesta en escena, con un recital, con la banda que acompaña al presidente o que el presidente integra, como muchas personas afectas de alguna manera a alguna expresión sensible, musical, pueden tener desde luego la satisfacción o encontrar satisfacción en el hecho de poder de alguna forma, si se quiere, entre amateur y libre, sapear con sus propios compañeros, ¿verdad? Y en todo caso, bueno, el presidente lo puede hacer y lo puede hacer también rodeado de público, completando de alguna forma un hecho artístico o el hecho artístico en toda su dimensión, ¿verdad? Porque en definitiva el hecho artístico se completa entre aquel que genera y hace o ejercita la propuesta y por supuesto aquellos que forman parte de la expectación, el espectador, el público, ¿no es cierto? Ese tipo de, llamémosle, círculo virtuoso que se genera entre, si lo llevamos estrictamente al arte, entre el artista y el público acompañante, ¿verdad? Pero bueno, debo decirles con toda sinceridad y franqueza que he meditado mucho al respecto. O sea, tanto del episodio que tiene que ver con la salida o bajada de José Luis Esper, y por el otro lado lo que vimos en el Movistar Arena en términos de la presentación del libro del presidente. Tuve que apelar sinceramente a ciertas herramientas de mi formación profesional. Yo soy gestor cultural, por lo tanto estoy acostumbrado a, de alguna forma, a observar distintos fenómenos de la órbita cultural, ¿verdad? Aunque de la artística, pero fundamentalmente de la órbita cultural que excede y que de alguna manera se extiende más allá de un hecho artístico en particular, ¿no es cierto? Digo que he tenido que utilizar esas herramientas que de alguna manera me permiten bucear más allá de la superficie, ¿verdad? O sea, no nadar a nivel de la superficie y ver solamente cuestiones de carácter emocional y responder a partir de estímulos emocionales con la misma lógica, sino tratar de interpretar básicamente las características de un fenómeno, sea cualquiera y provenga de cualquier lado, ¿verdad? O sea, el presidente Milei es un fenómeno. La libertad avanza del presidente Milei es un fenómeno en términos políticos, en términos sociológicos, en términos culturales. Es un acompañamiento de época. Algo pasa en esta época y algo pasa que no solamente
le ha dado la oportunidad a Milei de gobernar el país a partir del 2023 y de construir una fuerza política prácticamente de la nada, ¿no es cierto? O sea, pero cuando decimos de la nada es de la nada. O sea, Milei es producto casi de un Big Bang político. Milei no es producto de la evolución darwiniana de la política. Milei es el Big Bang. Y en el Big Bang hay caos. Y hoy día vemos a la política como un verdadero reality. ¿Por qué digo esto? Porque en un reality afloran todo tipo de situaciones, emociones, comportamientos, temperamentos, las virtudes más reconocidas y los defectos más escandalosos, bajo la observación de un ojo que de alguna manera participa observando, pero al mismo tiempo valorando, juzgando y castigando. O sea, casi en los términos de Foucault, ¿verdad? O sea, vigilar y castigar. Y en los términos del panóptico de Foucault, que hay un ojo que todo lo observa. Bueno, en este reality, que es la política, por lo menos lo que vemos de la política, ¿no es cierto?, en la Argentina, funcionando 24 horas en vivo, y nosotros como observadores de ella, digo, necesitamos para comprender el fenómeno de Milei bucear mucho más abajo, mucho más en la profundidad de la punta del iceberg. Si solamente vemos la punta del iceberg, nos quedamos con algo absolutamente poco revelador de este fenómeno. Pero digo, ¿alguien puede pensar en su sano juicio, en su razonamiento interno, cabal, sincero, que la gente que colmó el Movistar Arena es gente que está llevada con un gancho como una res, sin valoración y juicio crítico, sin ningún tipo de pensamiento al respecto, que aceptan mansa y livianamente la irrupción de un líder que le propone eventualmente cualquier cosa? Yo no creo eso, es absolutamente, casi les diría que es absolutamente imposible. Porque si nosotros pensamos esta realidad como en contraposición incluso con la situación, llamémosle, de la propia Cristina Kirchner, que también es un fenómeno, digo, si nosotros prescindimos de las valoraciones que tienen que ver con el hecho de bucear en esas profundidades que llevan al comportamiento de distintas componentes de masas, ¿no es cierto?, a tal comportamiento o tal otro, si creemos que solamente los que acompañan a Cristina Kirchner están cegados por un pañuelo y no ven absolutamente nada, y por el otro lado, en contrapartida, los que hacen lo propio con Milei es lo mismo, pero en sentido contrario, no vemos ni una cosa ni la otra. Por eso, la historia que está transcurriendo, este tiempo que está transcurriendo, al observador presente le genera al menos contradicciones. Yo las tengo, pero también quiero tener la apertura mental y analítica que me permita entender contemporáneamente el fenómeno que estoy transitando. Es un gran desafío desde el punto de vista intelectual, porque en definitiva nos está llevando a los límites. Obviamente que Milei le da al kirchnerismo en forma aumentada y corregida de su propia medicina. Los que creíamos haber visto todo cuando veíamos, por ejemplo, en la Plaza de Mayo, un grupo musical kirchnerista o filo kirchnerista diciendo, compañero del piquete, si pasa algo dame un pete o sale un pete o algo así, o veíamos una murga diciendo que iban a correr, ¿no es cierto?, a puño y a armas, ¿no es cierto?, con armas, porque ahora vas a correr, ¿no es cierto?, dirigiéndose a una sociedad estupefacta, y que creíamos que habíamos visto todo cuando veíamos los escupitajos a los periodistas o a la foto de los periodistas, entre los cuales estaba, por supuesto, hasta el mismo Jorge Lanata y tantísimos más.
obviamente que se ven absolutamente desbordados y superados, porque Milei superó ese tipo de situaciones borders. Porque Milei también camina por el borde y con riesgo de caerse, desde luego. Pero Milei le canta una canción que diríamos nosotros, a ver, desde el punto de vista de la formalidad y lo políticamente correcto, cantar "Saquen al pingüino del cajón" es una cosa que suena a una extravagancia y que por supuesto va a escandalizar a una señora que está cenando en su casa y que a lo mejor no comprende esto, y es más, hasta a lo mejor lo rechaza. Digo señora, señor o cualquiera, digo, no estoy hablando particularmente de alguien en sí, sino que me refiero específicamente a un colectivo también que ve con ojos de escándalo este tipo de manifestaciones, ¿verdad? Digo, ahora, estas cosas ocurren, y así como Cristina mantiene un núcleo duro contra todo pronóstico, contra toda tobillera, contra toda condena, porque digo, y acá relaciono con el mismo José Luis Esper, hay un escándalo, en este caso, por la bajada del candidato de La Libertad Avanza, por la sospecha, que se contrapone al universo de condenados, ¿verdad?, que existen del otro lado, que por el otro lado también son los que se erigen en acusadores. Me hacen acordar a Émile Zola, yo acuso, j'accuse, en francés, ¿verdad? Entonces, bueno, digo, uno tiene que analizar con mucha seriedad y profundidad este tipo de fenómenos de la política, de la sociopolítica, de la sociedad en su conjunto, para poder interpretar el comportamiento de unos y de otros. De un líder que se manifiesta y dialoga con su propio núcleo duro de esta manera, porque en definitiva, ¿qué es lo que vimos en el Movistar Arena? Un líder que nuevamente se empodera, se autoempodera contra la falta de empoderamiento de los alrededores, ¿verdad? Digo, cuando tiene situaciones adversas, cuando hay jirones de alguna manera en sus condiciones aledañas, el líder se empodera, le habla a su núcleo duro y les propone dar la batalla y le dice: yo estoy acá, y se para en el centro del escenario con sus herramientas, con sus armas, con sus formas, con sus modos. O estamos descubriendo ahora Milei, o estamos descubriendo ahora que Milei usa 4 camperas. Tendrá frío, qué sé yo, no sé, o es su estilo. A mí eso no me preocupa, ni me da una condición, digo, esa idea lombrosiana de categorizar a la gente por la fisonomía, por la gente o por actitudes, ¿no es cierto?, que tienen que ver básicamente con una composición física y al mismo tiempo visual, eso es un análisis absolutamente inconducente y rechazado incluso hasta por la ciencia. O alguno quiere sacar una conclusión definitiva y aparentemente científica a partir de que Milei usa 3 camperas o 4. ¿Me están hablando en serio? ¿Tenemos que escuchar esto razonablemente? Sinceramente me parece un absurdo. Finalmente quiero decirles que tal vez a lo mejor la justicia electoral no haga lugar, a lo mejor sí, ¿no? Pero digo, puede ser que no. Yo voy a analizar el peor escenario. A lo mejor la justicia electoral no haga lugar al pedido de cambio de orden que ha efectuado La Libertad Avanza en términos de solicitar que Diego Santilli encabece la lista en la provincia de Buenos Aires. O sea, correr la lista en función de la paridad de género, ¿verdad? O sea, ha salido el primer candidato hombre y que ocupe ese lugar el primer candidato hombre también en la lista, que era el tercero originalmente. Y puede ser que a lo mejor la justicia electoral tampoco haga lugar al cambio de boleta, en este caso la boleta única, que ustedes bien saben que es una única boleta con la cual vamos a votar el 26 de octubre, a total diferencia de lo que veníamos haciéndolo en función de la boleta tradicional, la lista sábana y la boleta de papel que conocemos y que conocimos y que hasta hoy hemos votado, salvo en algunos lugares del país, como puede ser Santa Fe, que ya tiene boleta única desde hace bastante tiempo, ¿verdad? Digo esto que es posible que a lo mejor nos toque votar,
si así fuera, si la justicia no hiciera lugar y si no se pudiera cambiar la boleta, con la cara de Esper, ¿verdad? Que indudablemente en esta situación, digo, no hago ninguna valoración acerca de Esper en particular, pero está claro que si la Libertad Avanza está pidiendo una modificación en ese sentido es porque considera que no le resulta del todo favorable. Ahora digo, ninguno de esos eventuales, ni el cambio formal de la lista, si termina siendo Karen Reijard la primera o Diego Santilli, digo, cualquiera sea, no cambia la sustancia, sigue siendo la lista de la Libertad Avanza. Es la misma lista, eventualmente con las modificaciones que se han producido por los motivos que todos conocemos. Y por otro lado, si en el cuarto oscuro nos encontramos con la boleta encabezada por Esper o con la foto de José Luis Esper, bueno, eso no, creo yo, que no cambia absolutamente nada en términos de aquellos que pretendemos un país diferente. Digo, o en todo caso, la punta del iceberg nos hace modificar a nosotros las sensaciones y emociones más recónditas. Porque esto, sinceramente, es como que uno deje de querer a una persona porque está cenando con uno y se ha atragantado, tosió y quedó en una condición un poco indecorosa. Digo, ¿se entiende lo que quiero decir? Digo, los detalles, los episodios que en definitiva rodean a las circunstancias importantes no son lo importante. Lo importante es la esencia. Lo importante es el rumbo que la Argentina ha tomado. Lo importante es que el 26 de octubre la Argentina pueda permanecer en esta línea en la cual pretendemos que se mantenga durante 30 años. O nuestro compromiso termina ya el 26 de octubre. O terminó antes incluso. O está terminando ahora. En el próximo bloque, cuando volvamos, analizamos todas estas cuestiones y más aún con Lucho Bendaña y con Marcelo Barone. Bueno, nos metemos de lleno y sin mucho prolegómeno en el análisis básicamente de la cuestión electoral, o lo que en definitiva es el meollo de la cuestión electoral. Todos saben, lo hemos dicho recién, ya todos lo conocen, ha sido modificada la lista de la Libertad Avanza. Veremos si termina siendo Santilli quien encabece la lista, el Colorado Santilli, por supuesto, proveniente del PRO, o si es, en definitiva, después desde el punto de vista formal, Karen Reijard, pero políticamente el presidente y la Libertad Avanza se han apoyado y de alguna manera manifestado su condición acerca de Santilli. Digo, bueno, Lucho, ¿cómo lo ves esto? Digo, un episodio que en definitiva tiene sus características complicadas, difíciles, no es un hecho habitual, es la bajada de un primer candidato y ni más ni menos que José Luis Esper. Mira, la verdad me cuesta también definir cuánto sumaba Esper como figura en Buenos Aires, es decir, cuánto perdimos realmente. O sea, estimar la pérdida es difícil porque justamente la gente que más
lo quiere Asper, de hecho lo hablábamos antes de empezar el programa, es la gente propia del núcleo duro, o sea, las mismas fuerzas del cielo que en su momento se decepcionaron cuando pareció como que traicionó a Milei, que también son las primeras que sí escuchan que Milei dice no, pero está todo bien, fueron golpes por arriba del cinturón, gajes de la política, queríamos ver cuál podía llegar primero a presentar un proyecto libertario que era el fin último. Gané yo lo presenté, yo soy presidente, ahora lo quiero él acá. Las Fuerzas del Cielo fueron los primeros que dijeron, bueno, dale, perdonado, también porque eran los mismos pibes que en su primera instancia tenían ahí a Milei y Spert como dos referentes de cabecera cuando no éramos otra cosa que libertarios de café y citábamos al autor que más nos gustaba, y Spert o Milei eran, digamos, por la misma altura. Yo me acuerdo de cuando todavía era el rarito que contaba a mi grupo de amigos que iba a votar la opción liberal en las elecciones. Yo votaba Spert porque estaba en provincia, mientras la gente en capital votaba Milei, y eran una paridad. Ahora, justamente, la gente que más lo puede apreciar y que más rápidamente perdonó la traición fue la gente que nunca se fue, la del núcleo duro. Ajá. Ese 30% que iba a votar la boleta solo por el color que tenga, le pongas a Spert, al Colorado este o al otro que ni me sé el nombre, o sea, a mí no me importa, yo voy a ir, voy a buscar la que da la Libertad Avanza y le voy a meter un sobre. A esa gente es la que más lo quería. Lo que es la gente del medio, de la gran avenida del medio que tenemos que ganar en Buenos Aires, y que no era núcleo duro libertario, ¿cuánto sumaba Spert? Yo creo que más que pensar en si perdimos o no una gran cara, como por ejemplo si lo es Bullrich, que decimos, esa sí yo creo que es una gran cara que suma por su cara. Capaz más que estimar en Buenos Aires si perdimos una gran cara, por la cara en sí misma, pensar en qué tan bochornoso es este escándalo. Que si le hubiera pasado a cualquier cara que hubiéramos puesto primera, podría haber sido el mismo impacto en negativo, si es que lo hay. ¿Vos te sentiste abochornado por esta situación? Bueno, a ver a mí me cuesta ser objetivo en estas cosas porque yo, ya te lo digo, el núcleo duro no lo perdió, por algo es el núcleo duro, y es porque hay mucha gente que tiene muy en claro, viste como la frase de mejor malo conocido que malo por conocer. Bueno, acá no aplica. Hay un gran porcentaje de la población que entiende que entre un sospechoso por corrupción y un confirmado en reiteradas ocasiones corrupto, ladrón, y que además el modelo de país que te promete, más allá de la corrupción, no funciona, te quedas con el otro. Entonces, para mí ya hay mucha gente que abre los ojos y va a votar la boleta por el color. En cuanto a la otra gente, es bochornoso cuando justamente del otro lado tenés, justo con el narcotráfico, a tantos implicados, porque hay muchos más candidatos cucas salpicados por narco que en la Libertad Avanza, pero por escándalo. Entonces, es gente que se va a rasgar las vestiduras porque Spert se bajó de campaña para no manchar al partido. Yo quiero creer, quizá peco de ingenuo, que no. Quiero creer de que fue una decisión correcta de la Libertad Avanza, decir, seguir insistiendo en la diferencia que tenemos moral con la oposición digamos, al oficialismo, que es, nosotros somos distintos. Si nuestro candidato tiene sospechas, lo bajamos, aunque sean solo sospechas. No como ellos que tienen que justificarse por sobre condenas ya ratificadas. O sea, el candidato de los cucas en provincia es alguien que fue montonero, tiene 2 muertos encima, confirmados. Más allá de todas las demás cosas nefastas e incluso relacionadas con el narcotráfico que tiene, es alguien con 2 muertos encima. Entonces, marcar que acá somos los distintos, que ya cuando hay algo que no huele bien, lo sacamos a la luz y lo corremos de nuestro espacio, quiero creer que puede llegar a contrarrestar algo que ya de por sí al bonaerense que está cansado tampoco le importaba tanto. No sé qué opinas vos, pero me da esa sensación. No, me gustaría escucharte a vos, Marcelo. A ver. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andás? A ver, ¿cómo ves lo mismo, no es cierto? O sea, compartir este espacio y este programa. 3 reflexiones de todo lo que hablaron ustedes dos. La vamos a recordar. La primera, bueno, hablaste de la presentación judicial para que sea Colorado Santilli en primer lugar y no Karen Reijard. ¿Cuál es la presentación? ¿O cuál es la idea? ¿O qué estamos queriendo decir? ¿Que se eligió mal a Karen Reijard como número 2? Porque
podría ser Karen Reijard o Colorado Santilli si los dos demostraran que tienen idoneidad. Obviamente Colorado Santilli tiene una trayectoria en política y Karen Reijard no, pero a ver, es un outsider, claramente. Milei fue un outsider, Esper también fue un outsider. Ahora, ellos demostraban tener conocimiento, demostraban tener idoneidad cuando ingresaron en política, gustase o no gustase. Karen Reijard todavía no sé lo que piensa. La están aislando para que vaya a los medios. ¿Qué significa? ¿Que no está preparada para ir al Congreso? De acá me surge la reflexión de un libertario, un comunicador social que fue amigo de Javier Milei en los inicios, que pareciera que se está pensando con la cabeza de abajo y no con la cabeza de arriba, perdón, pero lo dice él, tomo las palabras de él, cuando elegimos candidatas. Estoy pensando, ¿qué candidata mujer puede demostrar idoneidad para un cargo? ¿Quién? Podemos poner a Sandra Petovelo, sí, porque se ha mantenido. Mondino en su momento cuando fue canciller. Después me cuesta, ¿quién tenemos? A Santillán, Juliana, creo que se llama Juliana Santillán, que se confunde la canasta básica y peleó en un programa de televisión que los de Garrahan ganaban excelentemente cuando confundió los valores de la canasta básica, o cuando el otro día no supo leer, dijo 1.070.000 millones, es decir, no sabe leer los números. ¿Qué idoneidad tiene esa persona? Y seguimos buscando en las mujeres, no sé, la Arrieta, que fue presidenta de la Libertad Avanza en Mendoza, bueno, para que se identifique la que tiene el patito en la cabeza, que se fue. ¿Qué más tenemos? Pero te puedo hacer una pregunta. Sí, es la primera reflexión, ahora sí. Después de las otras dos. La provincia de Buenos Aires, el votante, ¿mira con tanta lupa la idoneidad? Esa pregunta. Digo, porque somos un pueblo muy personalista, muy partidario. A una segunda reflexión. Vos hablaste de Esper y hablaste, bueno, la gente vota la Libertad Avanza, que es verdad. Si tenemos un núcleo duro que vota la Libertad Avanza, vota en el sentido del cual vos hablaste. Pero ese núcleo duro, ¿cuánto es? ¿Un 30%? Redondeemos. Y del que no es duro, ¿es la idoneidad lo que buscan? Se necesita, y es que para mí sí, Lucho, yo soy un convencido, tenemos la vara alta, es decir, acá tomo las palabras que dijo Patricia Bullrich, no olvidemos que el kirchnerismo, el voto es un voto de religión, a nosotros el voto de la Libertad Avanza, o podríamos decir, vamos a catalogarlo, un voto antikirchnerista, sea para la Libertad Avanza o cualquier otra fuerza política, y tiene... Por ejemplo, está cansado de la corrupción del peronismo. Y la otra reflexión que quiero hacer, lo que vos decís del primer candidato de Fuerza Patria, un ex montonero. Jorge Tayana. Jorge Tayana, estamos hablando que es un ex montonero. No queda muy claro, yo no sabía lo de las 2 muertes, porque nunca quedó claro, o mejor dicho, las bombas en un local. Perdimos ahí la batalla cultural de comunicar realmente contra quién se compite en Fuerza Patria, quién es el principal competidor. Ahí perdimos la batalla cultural y se desvió por el lado con una gran capacidad que eso sí tiene el kirchnerismo, es lo único que debo decir que tiene el kirchnerismo. En la campaña sucia son excelentes, hay que tener mucho cuidado, y eso Milei también lo comentó más de una vez. Pero bueno, tenemos que estar preparados para esa campaña sucia. Pero vos te imaginás a alguien diciendo dentro de la Avenida del Medio, esta piba no me parece muy idónea, voto al kirchnerismo. Como que siento que hoy en día el kirchnerismo se marcó como un poco tan grande que hoy es como que vas a, en todo caso, si pensás que no es idónea, vas a ir a votar a las puteadas diciendo, mirá la payasa que estoy votando, ver, pero no vas a no si votar. Me puedo sumar a esta suerte de ideas en contrapunto que están planteando, digo, a mí no me cabe en la cabeza la idea, por lo menos no es mi forma de encararlo, digo a título personal, el proceso electoral del 26, pensando que voy a votar particularmente a Karen Reijard. A Karen Reijard la voy a votar dentro de la lista. Y con esto no estoy diciendo nada ni bueno ni malo de Karen Reijard. ¿Se entiende? Como voy a votar a Sebastián Pareja, que está en la lista, o a Miriam Nivairo, ¿verdad? O a los 35 candidatos reordenados que tendrá la Libertad Avanza. Digo,
no voy en esta oportunidad, como siempre, digamos, cuando uno toma una preferencia, podrá en todo caso, Marcelo, digo, si vos analizás 35 nombres, podrás tener mayor o menor afinidad con cualquiera de ellos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo hay un continente que trasciende a los nombres, que es el espacio político y la representación identitaria que es una fuerza política. A ver, una fuerza política es mucho más allá que el nombre de una persona. Por algo decían, Adorni es Milei, Valenzuela es Milei, Tratá es Milei. Es como, concentrate en que esto es lo que banca, o sea, que esta persona va a bancar el proyecto de Milei. Si vos crees en el proyecto de Milei, votala, sea Adorni, sea Valenzuela, sea quien sea, porque eso es lo importante. Eso es lo que tiene que estar. Las circunstancias dieron que, en este caso, la segunda candidata se vea de alguna forma involucrada en una posibilidad concreta de tener, de alguna forma, que llevar adelante el proceso. Habida cuenta de que, bueno, ha pasado lo que ha pasado con el primer candidato, José Luis Espert. Pero en esto sí coincido con Lucho yo. No, a mí me parece que no cambia demasiado. O sea, lo veremos en todo caso. A ver, esto es una hipótesis. Lo tendremos que confirmar en 20 días, ¿verdad? El 26 de octubre. Claro, porque me parece que supera, que trasciende las circunstancias. Digo, a ver, si yo no pusiera en tela de juicio la viabilidad y continuidad de la Argentina, entonces a lo mejor me voy a guiar meramente por alguno de los indicios de este momento y quizás a lo mejor reaccione espontáneamente, epidérmicamente. Pero, señores, miren que el 27 de octubre puede ser en todo caso una circunstancia, yo diría, una suerte de precipicio concreto y liso y llano, ¿verdad? Porque si la situación de la Argentina se alinea o se dirige a una condición donde se pone en riesgo la gobernabilidad del propio presidente, lamentablemente la oportunidad que la Argentina abrazó el 10 de diciembre del 23 con la asunción de Javier Milei se puede desbarrancar el 27 de octubre. Sí, a ver, hay que instalar en la campaña ese punto. El de continuar con el trabajo que se está viniendo. Pero caramba, haciendo desde hace 2 años. No lo relativicemos, le pido por favor a todos. No, ahora bien, el punto es, esto es como cuando a mí una de las grandes pedagogas que me planteó y me hizo reflexionar, cuando yo explico en la facultad la matemática financiera, hay rentas, hay un montón de cosas que para mí son fáciles y muy simples, claro, son muchísimos años que lo domino y lo hago. Entonces, en un momento me hizo una pregunta para reflexionar. Pensá que del otro lado va a haber una persona que no tiene la menor idea de este tema y tiene que empezar a incorporarlo. A mí me hizo cambiar un poco la visión de docente. En este caso, ¿qué tenemos que cambiar? Vos tenés un gran dominio del conocimiento político, cosa que la gente no lo tiene, la gente común no lo tiene, y la gente común, es más, es lo que más invade en la gente común es odio, porque los pone todos en una bolsa, son todas unas porquerías, son todos iguales, y lamentablemente el pensamiento de la gente que no maneja política, o que no conoce y que en definitiva odia la política, cosa que discuto siempre, ustedes puedan llegar a tener odio a ciertos políticos que nos llevaron a donde nos llevaron, a donde estamos hoy. ¿Sí? Ciertos, y no son poquitos. Lamentablemente es una inmensa mayoría, o es una gran mayoría. Pero la política tiene que ser la herramienta que nos salve de esto. La política. No confundamos la política con los políticos que se ha llamado casta. Porque, ¿cuál es el punto? A ver, de lo que yo quiero instalar con Karen Reichardt y con Espert y con el que fuere. Esto es la lucha contra la casta y pareciera que no estamos luchando contra la casta. Y no tenemos nada ya que mostrarles a esa gente que vos, como decís, no entiende de política. Digo, no podemos hacer foco en el hecho de que por 2 años los precios parece que se mantuvieron porque estamos haciendo reales cambios con la inflación, sí, claro, con los índices de pobreza, con que se cortaron los punteros políticos. Eso hay que hacer foco en lo que la gente puede saber. Esa es otra parte de, como estamos hablando del desconocimiento, yo escucho la gente que está en contra. Es mentira que no hay inflación, hay inflación, las cosas aumentan. No, las cosas no aumentan como aumentaban. Pero por favor. Hace 2 años. No, lo que pasa es que la gente no le alcanza el dinero, que es otra cosa. ¿Que hay una pérdida del poder adquisitivo del sueldo? Sí.
Eso hay que reconocerlo. Entonces, la pérdida de valor, es decir, un jubilado, por ejemplo, tiene una pérdida de valor de su poder adquisitivo y a su vez, cosa en la cual yo estoy de acuerdo, se le han quitado los descuentos. Porque yo no conozco, y yo me manejo con mucha gente adulta, jubilada, no conozco cuando tenían al alcance el total de medicamentos, cuando había algún medicamento que les sobraba, porque como son las órdenes de PAMI, a veces le van cambiando una medicación y como son recetas electrónicas, esas recetas quedaban y cuando iban a la farmacia retiraban ese medicamento, ellos no lo consumían y se lo pasaban a un amigo, un vecino, a un pariente que consumía esa medicación. Ahí estaba equivocado el subsidio hacia la totalidad del medicamento hacia el jubilado. Así que para mí tiene que haber, o está bien la política de quitar el 100% de la cobertura para cierta medicación. Bien. Ahora, para cerrar, la gente confunde lamentablemente la falta de poder adquisitivo, o que no tiene el poder adquisitivo alto con su sueldo, con la inflación. Pero incluso el poder adquisitivo Entonces, ahí bajó, se puede confundir con cualquier otra cosa. Pero por eso, el poder adquisitivo bajó, pero si vos, no es como que no bajaba en el gobierno anterior y ahora empezó a bajar, pero en la inflación. Porque no es que ellos con inflación igual mantenían de alguna forma artificial el poder adquisitivo. Vos, si sos una persona más o menos autocrítica, veías que tu poder adquisitivo bajaba así en picada y ahora con Milei está cada vez bajando menos. Entonces, el tema es que intuir de que cada vez el deterioro es más lento. Que no es lo mismo que ya haya una mejora, pero es distinto deterioro más lento a deterioro más rápido. La inflación generaba una ilusión. Que vos ganabas más dinero, pareciera. Pero la ilusión es que cuando vos ganabas más dinero y ibas a comprar, comprabas menos cosas. El impuesto inflacionario. El impuesto es lo peor que hay. Pagábamos ese es el logro, por supuesto, está perfecto. Por supuesto. Eso no queda duda. Clarísimo. Pero mirá cómo se desvía, lamentablemente, está claro, el eje de la discusión. Bueno, ahora se está hablando de Esper y que estábamos... Bueno, pero ahí está el gran debate que tenemos y al mismo tiempo desafío que tenemos, que de aquí al 26 de octubre podamos instalar los temas fundamentales, plantear, por supuesto, las dificultades con las cuales podría encontrarse la Argentina a partir del 26 de octubre y la necesidad de hacer una ratificación concreta y absoluta a través del voto el día de las elecciones. En el bloque que viene, en el bloque siguiente, vamos a meternos de lleno en el episodio del Movistar Arena y la presentación del libro de Javier Milei, La construcción del milagro. Hermosas tierras de amor y paz, hermosa gente y cordialidad, fútbol asado divino, solo juntos, el pueblo argentino. Censura vieja y obsoleta, en fin, revistas e historietas, fiestas conchetas y aburridas, ¿dónde está la diversión perdida? Bueno, muy bien. ¿Hemos regresado? Ahora sí, estamos en el aire. Así, en caliente, en crudo. Lucho, estuviste en el Movistar Arena días pasados. Contanos tu experiencia, en primera persona y en singular.
Mira, primero que nada, la verdad que fue... La primera palabra que se me ocurre es bizarro, porque por más fanático que sea de Milei, no estoy acostumbrado a ver a un presidente en rol de rockstar saltando, haciendo pogo. Siempre me pareció una locura que camine con la gente haciendo pogo hasta el escenario, desde digamos, hasta lo que se está exponiendo al hacer eso, ¿no? Como decís, lo has visto varias veces ya eso. Yo lo había visto también, en un... Estuvimos juntos una vez. Sí, o sea, que estuvimos juntos, una vez también en Plaza Lezama también, y yo siempre decía como, loco, se está poniendo que un loquito lo haga mierda, pero bueno, también es parte de la mística, ¿no? Ese soy uno de ustedes, que de alguna manera yo creo que termina de afianzar ese núcleo duro que tiene, el que no esté ustedes y yo ahí mirándolos desde arriba. Pero sí, no, era bizarro pero lindo. De repente vos ves que ponían un sketch de Star Wars, tipo con inteligencia artificial y la cara de él y Cristina en los personajes de Star Wars. Yo lo veía y no lo podía creer honestamente, pero en el buen sentido. Como bien vos lo charlábamos fuera de cámara, no era un show para afuera, era un show para que las bases que tiene sigan ahí férreas y leales, sintiéndose fuertes, moralizadas, digamos. Era como un discurso a las tropas para moralizarlas antes del combate, no tanto para generar nuevos adeptos, ni en pedo. Quizá pareció lo contrario por el hecho de que cuando el tipo te dice, vení que voy a hablar de un libro, te llama de repente a 15.000 personas. Entonces, no parece, cuesta creer que es algo para las bases duras cuando de repente ves un Movistar Arena lleno. Pero bueno, quizá por fortuna las bases duras de Milei te llenan un Movistar Arena. Lo viste lleno, ¿verdad? Pleno. Estaba lleno. Lisa y llanamente estaba lleno. Se vació un poquitito cuando terminó su show de Rockstar, en el momento que viene a presentar el libro Agustín Laje. Ajá. Y se mantuvo así para la segunda parte cuando él presentó el libro. Principalmente porque la gente ahí se fue al baño, entonces se desagotó un poco eso, pero ni en ese momento dirías que había una parte vacía. Ni yo encima, yo caí sin nada. Me había inscrito por QR, pero llegué tarde y ya no había entradas. Ajá. Y por simplemente caradura de irme acercando a las personas correctas, terminé sentado en un palco. Mira. Así que sí, es una anécdota que lleva su tiempo, así que después te la contaré, pero es bastante divertido como pasé de caer solo. Sí, de estar afuera prácticamente. De estar afuera hasta sentando en un palco y hasta con un estandarte de la Puerta del Cielo como capa. Fue bastante divertido. Y creo que te lo trajiste, ¿verdad? Me lo trajo, por supuesto. Bien, perfecto. Soy un boludo, no lo tendrías que haber traído aquí, ¿eh? No, me quiero matar. Fue porque salí apurado, pero bueno. Lo que sí quería, una cosa que me molestó bastante en estos días, y quiero tomarme mi tiempo de desarmar esto porque la verdad me irrita bastante, es la postura de indignación que intentaron poner los medios y muchos opositores por ahí, gente de a pie en redes sociales, que la siento tan falsa y tan caradura. Yo te juro que lo escuchaba en los periodistas y no lo podía creer. Vos lo veías tipo hablando de cómo en un momento así del país hacer ese tipo de shows y como apelando a la decencia, al sentido común. Yo me decía, ¿esto es en serio? El tipo se puso un traje, supuestamente es un profesional y va a querer calar este discurso, o sea, porque lo peor es que capaz cala si no lo combatís, pero que cale no quiere decir que no sea una hipocresía, porque yo sí digo, ¿desde cuándo le exigimos eso a un político? Permitime desarrollarlo. Dale. Milei no tiene una sobrina, pero ponle que la tuviera. ¿Puede Milei irse al cumple 15 de la sobrina? Parece una pregunta boluda, pero podría. Laburó hasta las 8 de la noche, pero estuvo todo el día laburando. ¿Puede después irse al cumple? ¿Puede en el cumple de barra libre tomarse una botella de vino? ¿Puede una copa o dos? ¿Puede saltar en el pogo, ponerse cotillón en el carnaval carioca, sumarse al karaoke? ¿Puede cagarse de risa de un chiste? No sé, porque parece como que de repente ahora el presidente tiene que ser una figura estoica, como una especie de Atlas cargando las miserias de los argentinos, que no puede ser feliz mientras hasta que no esté la última panza llena, no hay forma de que el tipo celebre nada. Y yo pienso, ¿cuándo el argentino fue así? ¿Cuándo o le demandó eso a un político? ¿Cristina no bailaba con su militancia? Macri no bailaba con su militancia, Alberto no bailaba con su militancia, yo me tuve que fumar la guitarrita con Alberto, digo, no sé, o sea, ¿por qué ahora a él le exigimos algo que a los otros no? Porque digo, yo cuando veía a Cristina bailar con la militancia, no me molestaba que baile con la militancia, en todo caso me molestaba que haya quebrado el sistema jubilatorio, que digamos, la inflación que nos dejó,
que haya robado con toda la ruta del dinero acá, que nos haya desendeudado con el FMI, endeudándonos con Venezuela a tasas más altas. Lo que menos te molestaba es que bailase con la militancia. Que baile con la militancia me parece la parte humana de alguien que está con sus afines celebrando. Y ahora eso es lo que nos ofende, ¿viste? O sea, genuinamente estamos todos locos. Capaz lo que me molestaba de que baile con su militancia es que la fiesta la pagamos todos con nuestros impuestos. A diferencia de acá, que fue un acto privado. Capaz eso es lo que le molesta, que, no digo, pregunto, ¿no será que lo que le molesta es que Milei de forma privada pueda llenar un Movistar Arena? Bueno, eso hubo una confusión, porque no lo mostraron que fue como una iniciativa privada. No se Esa salió bien. como que salió de las arcas públicas, Bueno. ese evento. Me surge una consulta para hacerte. ¿Te cruzaste con algún cuca? ¿Tuviste alguna...? No, bueno. ¿O viste algo? Eso me interesa. Había en un momento en la plaza, había un grupito muy chiquitito no te sé decir ni el nombre del movimiento, pero Creo que eran socialistas, creo que había un movimiento comunista. Si eran no me comunistas equivoco. porque tenían la bandera de Palestina, los municipayos, y las banderas de Che Guevara. Vamos a llamarlos zurdos. Sí, y estaban rodeados de policías porque si no querían hacer quilombo. Obviamente más que puteadas de vuelta no hubo, chicanas, que creo que en cuanto al el relato las ganamos nosotros porque nuestros chistes eran bastante más graciosos y éramos muchísimos más, ellos eran un cachito así rodeado de canas. Que valga la redundancia, su sector quedó mucho más sucio de botellas y mugre y el nuestro quedó mucho más impoluto, lo mismo en el Movistar Arena, son cosas que parece que no, pero si se pueden destacar, que se destaquen. Esto que me decías de las arcas públicas, que vos decís de que se Hubo medios de comunicación Que que quisieron vender como que fue con la nuestra. Sí. Quedó como en una zona gris. Sí. Porque los Boca no pueden creer que se pueda llenar el Movistar Arena, que Milei tenga una militancia dura tan fiel que lo pueda llenar. Realmente pasa eso. Y, Sí, sin micro, sin movilización. claro. Pero no tengas dudas, no tengas dudas. O sea, y yo de hecho pensaba, si su presentación del libro hubiera sido una cosa gris, apagada, el tipo así cual intelectual, viste, diciendo los puntos interesantes de cada capítulo y todos tipo así cabeceando dormidos y no hubieran movido a más de 10 personas, nadie hubiera hecho nada. Pero como el chabón hizo una No, fiesta... hubiesen dicho que era un fracaso. Sí, o hubieran dicho, bueno, el presidente presentó un libro, pero nada, pero como fue una fiesta y la gente la pasó bien, Tal cual. no lo pueden creer, porque en realidad lo que ellos querían y lo que les molesta es que estemos felices porque ellos querían tenernos psicopateados. Ellos que hubieran querido un Milei que de acá al día de votación está tipo, no, bueno, espera. Derrotado. Sí, derrotado, Sí, tratando claro. de atajarse el culo diciendo, no, es que Tal espera. cual. Y la verdad es un buen tipo hasta que no lo pruebe la justicia, como ellos marcando agenda, ellos imponiendo qué es lo que se tiene que decir y qué no. Y eso es lo que a mí más me enerva decir, chicos, ¿ustedes nos van a pedir a nosotros explicaciones? O sea, ustedes se van a indignar y buscar que nosotros estemos psicopateados cuando, si me permiten, rápidamente, listo. Sí, a ver. Por ejemplo, hay que comparar simplemente en nuestras filas uno que fue, por sospecha, ya corrido de la escena política, con toda su lista actual que tiene procesados y condenados. Entre candidatos y funcionarios tenés Alberto Fernández procesado, Cristina Fernández condenada, Zanini procesado, Uberti procesado, Milani procesado, Carlos Kirchner procesado, Ola Sagasti procesado, Barata procesado, Parrilli procesado. La lista sigue y esto es solamente lo que me entró en la captura de pantalla. Digo, y nos quieren psicopateados a nosotros y nos quieren encima correr con el tema de los narcos. Narcos que hace 3 días, hace una semana estábamos todos todavía con el tema de las 3 chicas muertas en Tremendo. Florencio Varela, que te digo, la única razón por la que se pasó a hablar de Esper fue porque aunque intentaron con todas sus armas, no pudieron hacer que el gobierno sea el que esté pegado y no ellos. Lo quisieron vender como femicidio y que entonces fue fallo por haber sacado el Ministerio de la Mujer y evidentemente se vieron que más se tiraba de la cuerda, más y mugre salía y todo apuntaba a intendentes kirchneristas, a gobernador kirchnerista, a una matanza que está gobernada por los kirchneristas hace décadas, a Florencio Varela que está gobernada por kirchneristas hace décadas. Fue recién cuando dijeron, ok, si esto la gente lo sigue mirando, los que vamos a caer somos nosotros, y no los libertarios que tiraron la bomba de Esper. Y de repente cuando tiraron la bomba de Esper, ya de estas 3 chicas no se habla más nada. Y vienen a psicopatearnos a nosotros. O sea, es la hipocresía absoluta. No es lo mismo. No somos moralmente iguales.
Y por eso digo, no nos pueden psicopatear y no lo van a hacer. Y lo que vieron fue un Milei no psicopateado. Y si Milei quiere presentar su libro haciendo una fiesta y cantando, demoliendo teles, cierren bien el orto y se sientan y miran al presidente cantar demoliendo teles. O cambian de canal y se acabó. Como yo tuve que cambiar de canal cuando estaba viendo Elegante cantar el himno. Y me la tuve que bancar. Y no nos van a psicopatear con nada. La idea que plantea Lucho, y yo, bueno, la relaciono fundamentalmente con lo que escuchamos en medios, en distintos programas, y fundamentalmente también de parte de referentes del peronismo, del kirchnerismo, que utilizaron dos conceptos. La idea de estar afuera de la realidad y la idea de la locura directamente casi paralela, ¿no es cierto? O sea, Milei está loco y lo que está sucediendo está fuera de la realidad. ¿Lo ves de esa manera? ¿Lo escuchaste? Empiezo por la ¿Has tenido segunda oportunidad parte. de no nos olvidemos advertir eso? que apenas que asumió Milei, ya le querían hacer un juicio político porque estaba loco. Por insanía. Una Sí, claro. cosa, la verdad que yo no sé, los kirchneristas tienen capacidades de que son neurólogos, no sé, psicólogos, psiquiatras, neurólogos y todas las ciencias que dominan la mente, porque no había empezado y ya lo tildaban de loco. Así que esa es la gente, lamentablemente, vacío de idea. Lamentablemente, y me llevaste a reflexionar sobre, hablando de medicina, sobre un gran médico al cual yo admiro, Facundo Manes. Es realmente una persona, un médico de eminencia. Yo le pido, por favor, obviamente desde mi humilde posición, que se retire de la política, porque él dijo que entró en la política porque tiene ganas de ayudar. Yo pienso que él lamentablemente no ayuda en su rol como político, no sabe moverse. Él es un gran médico, él si quiere ayudar a los argentinos y digamos a los seres humanos en general, que siga investigando y trabajando como médico, porque realmente es patética su actuación como político. Es patético las cosas que hace. Sinceramente, Ricardo, porque yo he comprado los libros de Facundo Manes, yo he leído los trabajos que ha hecho. Es un tipo realmente, tenemos de eminencia. Y bajarse al barro político, hay que saber hacerlo, ¿sí? Y más lo que quiere plantear él. No sirve. Bueno, casi no que la política lo está retirando también, ¿no? Lamentablemente la política lo está poniendo en un lugar que obviamente... O sea, casi que se le evita la condición de que se retire. Bueno, eso es el punto. Quedó solo, es decir, obviamente lo que pasa es que ya el radicalismo ya es una mueca, ya no le cuesta mucho sostenerse porque bueno, ahora no sabemos con quién van los radicales, por ejemplo, en las elecciones, porque van con Randazzo por una parte, van con Coalición Cívica por otra parte. Los radicales han conseguido algo muy curioso, ¿no? Que hacer la relación entre radicalismo y política es un oxímoron ya. Es una, son kirchneristas ocultos. Si pensamos en la fundación que lo fundó Leandro Alem y demás, Dios qué mío. lejos, por eso digo, qué lejos que quedamos de todos Las esos revoluciones grandes, del parque. bueno, pero para los en libros de 1890, historia. de dónde quedamos o Tal cual. dónde quedó ese partido. Estamos hablando de 1890, son 135 años. ¿Qué pasó? No sé, pero bueno, lamentablemente, en Argentina en todos estos años ha pasado muchísimas cosas. De ahí tenemos un poco que, bueno, Lucho hablaba también en realidad en el corte hablábamos un poco de, porque iba a decir que estaba en el programa, no, lo habló en el corte, un poco del tema del peronismo. Bueno, el otro día, porque yo doy mi batalla, mi propia batalla cultural, porque mi hija ahora estrenó como actriz en Bodas de Sangre, una obra realmente de Federico García Lorca, que yo desconocía, la verdad. Menos mal que fui. Enhorabuena, va a ser, hizo la primera, va a ser 3 funciones más. Menos mal porque la voy a ver, porque tengo que entender, el texto es muy profundo. Es muy profundo, y lo que quiero decir, cuando me juntaba con los actores, que obviamente yo también en el arte, y siempre surge algún tema político, y siempre les comento, porque casualmente una de las que sé yo, muy amiga del elenco, de mi hija, me quería resaltar del kirchnerismo. Entonces yo le dije, yo te pido que estudies un poco, leas la historia, cuál es el origen de Perón, dónde se formó, dónde sacó las ideas y qué es lo que empezó a aplicar.
¿sí? Es decir que, Bien. bueno, un poco ese es el punto. Lamentablemente, a ver, vos me hablabas de locura, sí, del peronismo podemos, del kirchnerismo, yo cuando se planteaba... No, pero el planteo era que Milei está kirchnerismo loco, es ¿verdad? ponerle los el planteo clavos. era ese, y que estaba fuera de la realidad. Sí, el kirchnerismo nunca más. Eso para mí hubo ahí un error, porque lamentablemente el PJ, el peronismo muta. Mutó, no nos olvidemos, mutó en Menem, mutó en Kirchner, muta ahora en Kicillof, que es un comunista, y va a seguir comunista. No olvidemos que Perón... Marcelito, fue para no quedarnos sin tiempo, perdón. porque tenemos todavía que Sí, hablar sí, un poquito perdón. de 3 de febrero, inmediatamente que volvemos, analizamos brevemente, aunque sea 2 o 3 minutos, la situación en 3 de febrero. No, sí, la verdad que mucho. Bueno, aquí estamos. Fuera del aire conversábamos un poco con Marcelo, con Lucho, también con Liz y con Lautaro, del equipo de producción de Ideas de la Libertad, del Instituto de Ideas de la Libertad, un poco de, bueno, ¿qué pasa en 3 de febrero? Y entramos por donde tenemos que hacerlo. Hemos visto que ha llegado a nuestros domicilios, a nuestras casas, imagino que a ustedes seguramente también, en la mía ciertamente ocurrió. Bueno, un volante con la foto del intendente y la foto de Javier Milei, pero aparece curiosamente el escudo del PRO también. O sea, la Libertad Avanza y el PRO. ¿Qué onda? ¿Qué onda, Lucho? Me tiraste una Sí. fácil. A ver, No tenemos nada contra el PRO, pero bueno, digo, no. yo Claro, ¿no? siempre dije de que una de las cosas que podía llegar a restarle puntos a Valenzuela, independientemente de la apreciación personal que pueda yo tenerle o no tenerle, es esta imagen de vendido que podés tener cuando te la pasás todo el tiempo saltando de un lado al otro. El 3 de febrero es, por suerte, después de la trágica de los trágicos mandatos de Curto, antiperonista. Pero me parece que si seguimos abusando y tirando la cuerda y como mostrando una imagen de que nada importa y de que no hay un norte claro, porque podemos poner un logo, poner el otro y da lo mismo, y yo creo que se va a terminar de gastar la imagen de Valenzuela, y eso sería indeseable, porque si la gente después va a seguirlo asociando con la Libertad Avanza, ¿qué va a votar? Eso es lo que yo me pregunto. Entonces, para mí, lo más sabio sería que Valenzuela diga, bueno, ahora que me cambié de bando supuestamente porque estoy más alineado con los ideales de la Libertad Avanza, es quedarse a luchar en el barco por lo menos un par de rounds. No estamos diciendo que se haya ido, ni mucho No, menos. por supuesto que no, pero digo, apareció una novedad. yo creo de que estos son momentos por algo Milei hizo este acto en el cual quería mostrar fortaleza y unidad. Claro. Es un momento en el que no hay lugar para peros o
o planes de contingencia? Porque ya si empezás a ver que alguien se está armando un chaleco salvavidas, vos decís, che, es como digamos todos los hombres marchando y vos ves que el de al lado ya más o menos está calculando cómo va a hacer para salir corriendo y vos también lo dudás. Me parece de que es un momento que tenemos que mostrar unidad y no dar lugar a otras opciones. La opción anti-kirchnerista es la Libertad Avanza, no el PRO. Y cuanto antes cerremos ese capítulo y ese debate y esa discusión, mejor nos va a ir a todos. ¿Vos cómo lo ves, Marcelo? A ver, Digo, que aparezca el color amarillo, o sea, curiosidad, es como un dato de color, justamente. te puedo dar, si la parte por ahí en defensa de Venezuela te diría, bueno, hubo una alianza en provincia de Buenos Aires, pero en esa alianza era que se teñía todo de se teñía todo de violeta, no aparecía el amarillo del PRO. Por un lado. Y por otro lado, él públicamente expresó que adhería a la Libertad Avanza. Valenzuela es mi ley. Ese es el punto. Claro. Esto es como, no ahondamos mucho en el tema de Esper. Esper merecía todo, o mejor dicho, tenía que renunciar o ahora pidió licencia, renunció a la comisión de presupuesto, el presidente de la comisión de presupuesto en la legislatura. ¿Merecía eso? Sí, porque el votante, no olvidemos, porque hay un votante duro, como dice Lucho, que de ese casi 56% que sacó en el balotaje, 30%, un poquito más de la mitad, lo votó convencido y la otra parte, bueno, dándole un voto de confianza. Entonces, de esa base de votos que tuvo Milei, y bueno, en esa base de votos no convenció lo que dijo Esper, porque hizo muchas contradicciones. Primero pero centrémonos en Valenzuela, estamos hablando de 3 de febrero. Entonces, lo que pasó con Esper en esas vacilaciones, bueno, esto puede generar vacilaciones también no en el sentido de decir, bueno, no vamos a votar. Conozco mucha gente que votaba. ¿Y si lo que busca es lo contrario? O sea, yo conozco de alguna manera recuperar parte del electorado que a lo mejor sintió que el día 7 de septiembre, cuando fue la elección última en la provincia de Buenos Aires, a lo mejor no lo había acompañado. Pensemos que en 3 de febrero Exacto. hubo una merma, a pesar de que se ganó, se perdieron algunos votos. Y yo pienso que la pérdida de votos es casualmente él por ese salto de bando. Ahora, si hace ese salto de bando y ahora los quiere convencer poniendo el escudo de PRO, para mí que los termina de perder o quizás pierda más. Es mi visión primaria, es decir, es a priori el análisis que hago de esto que ha hecho él. Bueno, ojalá que no reste voto. Yo aporto una observación más para el debate que estamos teniendo. Digo, Valenzuela es un hábil lector. Vamos a hablar de las cuestiones, ya no hacemos futurología, hablamos de cosas que pasaron. Valenzuela es un hábil lector de los escenarios políticos, sí. Lo ha demostrado durante todo este tiempo, sí. Porque en general ha podido moverse con cierta capacidad y soltura en escenarios absolutamente distintos, sí. ¿no es cierto? Sí, Digo, sí. Y generalmente cayendo de manera satisfactoria como un gato, sí, sí, ¿no es cierto? O sea, bien parado, digamos. Entonces, terminada la elección del 7 de septiembre, el intendente que venía recorriendo la provincia de Buenos Aires, que por supuesto estaba en campaña, era el primer candidato, desde luego, en la primera sección electoral, toma una posición absolutamente diferente. Hace una rápida lectura del resultado electoral en su propio distrito, aquí en 3 de febrero, y se recluye en 3 de febrero. Si seguimos las redes sociales de Venezuela, vamos a ver que hay una retracción de todo lo general y una acción mucho más profundizada en todo lo particular. No quiere perder la base dura que él tenía. Comenzó a él vio que perdió su base dura. Exacto, comenzó a recorrer intensivamente distintos comercios de 3 de febrero, se emparentó mucho con todo tipo de acciones y actividades dentro del propio distrito, reforzó su identidad como intendente, ¿no es cierto? Digo, identidad que de alguna manera estaría eventualmente abandonando a partir del momento que Exacto. asuma como senador, ¿verdad? Digo, ¿vos lo notaste eso, Lucho, también? ¿Lo seguís a Valenzuela en las redes? ¿Tenés idea de lo que hace? La verdad es que no estoy tan pendiente del día a día de Valenzuela, pero a ver, yo te pregunto, quiero refrescarme la memoria. Cuando fue las elecciones, él gana con 30 y poco. ¿Y? Sí. ¿Y vos? No, 44. En la elección última. No, Hace 2 años. la de la 46 puntos también. 46. 46 y monedas. Sí, ¿Y la Libertad Avanza? Sacamos 16 con 10. Y ahora también con 40 y pico. Y ahora 44. Menos que
sus votos como intendente solamente como fuerza del PRO, ¿no? Claro, ahí es cuando uno, y esto es una cosa que alarmó. Claro, alarmó, y me pareció, en su momento me hiciste una pregunta que yo no había notado, que es, ¿dónde están los votos de la Libertad Avanza? Porque vos tenías 40, 45, ponele, Sí. y 16. Sí, y ahora tenés 45. Sí. Y estos desaparecieron. Claro. Vos podés sacar varias lecturas y vos podés decir, che, yo retengo mi número y los de la Libertad Avanza no fueron. No aportaron nada. Pero sería lo más difícil de creer, porque en realidad los de la Libertad Avanza suelen ser los Se más mantiene, termos. se mantiene. Es mucho más lógico pensar que Perdió de muchos tus votos, 45, ahora los 16 de antes de la Libertad Avanza están acá. Estamos acá, aparte. Sí, y que vos de tus 45 perdiste los 16, que son los de la Libertad Avanza, que hicieron que visualmente te mantenga. Parece que estás igual porque perdiste 15 y ganaste nuestros 15. Entonces, No, esos se fueron a otros partidos, no queda duda. Claro. Por eso es decir, está intensificando. Quizá- Sí lo noto, como dice Ricardo. Lo viste vos, Marcelo. Lo veo. Si ustedes miran algunas obras de bacheo que hay en las últimas semanas, está intensificando. La obra de bacheo acá en Caseros. Bueno, acá mismo en el partido, en Ciudadela perdió, me parece. Bueno, dentro del Ciudadela se partido. perdió. Sí, ha perdido en En la algunos. elección del 7 se perdió. En algunas ciudades donde Sí, se perdió Loma Hermosa. quizá el tipo dijo, a ver, yo al que votaba la José boleta Ingeniero. violeta, va a seguir votando la boleta violeta, entonces yo a ese no lo perdí. Y al que lo perdí por dejar de venderme como el PRO. Y quizá de ahí nació el que ahora su boleta ponga el loguito del PRO, como diciendo, yo sé que si sos libertario, me vas a seguir votando, porque ¿quién vas a votar? Sino el kirchnerista. Medio que en ese sentido te abusás del hecho de que no te vamos a dejar de votar. Y digo, perdóname, pero voy a intentar recordarle al votante del PRO decepcionado que yo era la opción del PRO. Quizá de ahí nace, de darnos por sentado a los libertarios, sobre todo haciendo campaña diciendo Valenzuela's mi ley, que yo para mí era, no sé, yo cuando vi los carteles me pareció el camino correcto, pero claro, quizá lo vi desde mi perspectiva del liberal, y justamente el tipo también pensó, yo al libertario lo tengo, ahora tengo que ir a buscar el otro mostrando el color que se perdió. Dejaremos para un futuro cercano, por supuesto, la idea de analizar en todo caso cuál es, valga la redundancia, el futuro de la Libertad Avanza aquí en 3 de febrero, una historia que también, por supuesto, se está escribiendo. El agradecimiento, como siempre, a todos los que nos acompañan del otro lado de la pantalla, y desde luego ya también al Instituto Ideas de la Libertad, particularmente a Lautaro Lin, que hace toda la parte de producción y puesta en el aire, y a Elizabeth Vito, que nos acompaña como en cada una de las emisiones. Muchísimas gracias, nos reencontramos prácticamente en 15 días.